Buenos días, tardes o noches. En el día de hoy, el grupo 2 del curso de síntesis orgánica expondrá la reacción de acoplamiento de Negishi. Dicha exposición fue creada por Pedro Peñaranda, Giner Rubiano, Jenny Fontalvo y Luis Alberto Landazábal. La reacción de Negishi fue creada por el profesor Eiichi Negishi, que nació el 14 de julio de 1935 en Shanghái, China, siendo descendiente de japoneses. Su familia se trasladó hacia Harbin y posteriormente, cuando tenía un año de edad, se trasladaron a la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, 2 años antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, su familia se trasladó a Tokio, Japón, y vivieron en una casa que habían comprado muchos años atrás y que milagrosamente había sobrevivido a los bombardeos durante la guerra. El profesor Negishi cursó su educación secundaria en la escuela Shohan High School, a pesar de los contratiempos, ya que casi no fue admitido, pero gracias a recomendaciones del profesor Suzuki logró entrar, quien se convertiría más tarde en su suegro. El profesor Negishi entró a la universidad a la edad de 17 años, ocupando los 10 primeros puestos de su escuela secundaria. Estudiaba una carrera de ingeniería en la Universidad de Tokio, donde tenía que ver materias como alemán, leyes, psicología y otras similares. A pesar de los inconvenientes presentados durante su estudio, logró graduarse como ingeniero en marzo de 1958. Previo a su graduación, Negishi se postuló para una beca en Teijin, que era limitada, una compañía fabricante de polímeros sintéticos muy importante en Japón. Allí fue asignado como investigador químico y se le encomendó explorar las reacciones químicas de los polímeros para crear nuevos productos con propiedades superiores. Estando allí, escuchó del presidente de la compañía que para aquellos que hablaran un idioma extranjero tenían la posibilidad de becas en el extranjero, lo cual lo motivó para mejorar su manejo en el idioma del inglés, lo que posteriormente lo llevó a viajar a Estados Unidos, realizando un doctorado en la Universidad de Pensilvania, en la cual se graduó para el año de 1963. Tras graduarse, enfocó su investigación en la sintetización de nuevos compuestos, lo cual lo llevó a sus primeros fracasos en las primeras síntesis, lo que lo hizo recapacitar sobre la forma en que ocurren diferentes reacciones y se enfocó en el estudio de las reacciones de compuestos organometálicos, y esto lo llevó a involucrarse a una asociación postdoctorado durante 2 años, de 1966 a 1968. Y entonces con un asistente con el rango de instructor de 1968 a 1972. Durante este periodo fue nombrado el profesor Negishi, tuvo libertad para enfocarse en sus áreas de interés, y así fue como se interesó en el posible uso de metales de transición como un catalizador para promover las reacciones. A pesar de la cantidad de reacciones catalizadas por metales como el cobre, el níquel y el paladio, en esos años el conocimiento era muy pobre, por lo que el profesor se dedicó a estudiar este tema a fondo, lo que le llevó en el año 2010 a recibir el Premio Nobel de Química junto con Richard Heck y Akira Suzuki por la investigación sobre acoplamiento cruzados catalizados con paladio en síntesis orgánica. La reacción de Negishi hace parte de las reacciones de acoplamiento cruzado. Este tipo de reacciones se caracterizan por utilizar como catalizadores metales de transición, lo que supuso toda una revolución en la industria de la síntesis a finales de los años 70. Durante esta década de 1976, para ser más exacto, el profesor se centró en trabajar en el trabajo del profesor Richard Heck sobre reacciones de acoplamiento en las que se emplearon reactivos de Grignard, haluros orgánicos, sales de cobalto, níquel y hierro, en cantidades que funcionaban como catalizadores
además de compuestos de litio. Eiichi observó que el desarrollo de este trabajo dejó importantes avances científicos. Sin embargo, este tipo de reacciones poseían un problema de la quimioselectividad. A partir de ahí inició su trabajo personal para solucionar este problema. Como primer paso, inició una serie de estudios explorando las especies organometálicas con mayor quimioselectividad en los acoplamientos con haluros catalizados por paladio. Inició con el profesor empleando compuestos orgánicos de circonio o aluminio con pares de acoplamiento. Los resultados fueron positivos, obteniendo la estimulación a probar especies organometálicas cada vez menos reactivas, para finalmente en el año 1977 introdujo organometálicos de zinc como par nucleofílico en el acoplamiento cruzado. Estos compuestos dieron rendimientos superiores comparados a los anteriores, siendo el acoplamiento que se daba en condiciones normales de reacción y era altamente selectivo, lo que permitió el uso de un amplio conjunto de funciones. La reacción que vemos en pantalla describe como tal la reacción de Negishi, donde R es el radical alquilino o acilo, R' radical arilo, heteroarilo o alilo, X representa los haluros o trislato y M representa el haluro metálico, principalmente en esta reacción de zinc. Como vemos, el catalizador principal es el paladio. El mecanismo de la reacción comienza con adición oxidativa de un haluro orgánico con el catalizador. El segundo fragmento sufre transmetalación, lo que hace que ambas partes sean candidatas para ser acopladas sobre el mismo centro metálico. El último paso sucede una eliminación reductiva de los dos fragmentos de acoplamiento que regeneran al catalizador y dan el producto orgánico que se busca, siendo que los grupos orgánicos insaturados se acoplan con mayor facilidad de reacciones de adición. Asimismo, los productos intermedios son menos propensos a la beta eliminación del hidruro. En la imagen expuesta a la derecha de la pantalla se aprecia la secuencia de la reacción catalizada por paladio. La reacción tiene varias aplicaciones. Junto con los otros dos ganadores del premio Nobel, tienen aplicaciones en el desarrollo de medicamentos, nuevos plásticos o dispositivos electrónicos como los diodos luminosos OLED. De manera más específica, se puede decir que por medio de esta reacción se hace posible la síntesis de moléculas orgánicas grandes, superando las limitaciones de las técnicas de síntesis previas a este descubrimiento, que además eran menos precisas y pocas veces permitían replicar compuestos de origen natural. Por ejemplo, si llegara a descubrir que cierto animal de tamaño muy pequeño produce una sustancia que tiene efectos benéficos para dar una determinada enfermedad y debido a su tamaño se hace complejo obtener grandes cantidades de este, al aplicar la reacción de Negishi se puede encontrar una alternativa para sintetizar dicha sustancia en el laboratorio y mejorar la calidad de vida de las personas en el proceso. Algunas de otras aplicaciones más conocidas de la reacción de acoplamiento de Negishi fue la síntesis de enosanol, que es un antivirus natural en la unión de dos carbones de la diamina A en los pasos iniciales. Síntesis de tioureteres aromáticos son otros de los ejemplos. Ya que la reacción de Negishi ha tenido un gran efecto en el campo de la medicina, también ha repercutido en el campo de la agricultura, en materiales de alta tecnología y en la investigación académica. Han servido también para producir compuestos exóticos naturales como las pumiliotoxinas,
que es una sustancia que se encuentra en las ranas dardo o ranas punta de flecha, naturales en el centro y Sudamérica, usadas por los nativos de la región para impregnar las puntas de sus flechas de caza con el objetivo de cazar. Otro de los grandes casos es que esta reacción es de las pocas que ha contribuido en gran magnitud en el desarrollo científico en beneficio de la sociedad. En la parte de abajo se ve la estructura del prosulforón, que es un potente herbicida usado dentro del campo de la agricultura. Gracias por su atención prestada, que tengan un feliz día.